Haruto era un patético perdedor, constantemente acosado hasta que se volvió completamente encerrado, desperdiciando su vida viendo resúmenes de anime. Su miserable existencia terminó cuando murió mirando su pantalla y Fon-kun lo envió a otro mundo. La diosa de las tramas, sintiendo lástima por su lamentable vida, prometió reencarnarlo con habilidades superadas y un harén de chicas anime de renombre para compensar la vida que le pudrió el cerebro que había vivido. De repente, Haruto se despertó como el hijo de Kane, un hombre privado de sueño que parecía apenas poder funcionar. En ese momento, llegó el mago de la corte con un cristal mágico para medir las habilidades del bebé. El rey anticipó ansiosamente que el niño sería dominado, dado que la reina, conocida como la princesa Flash, una vez había derrotado al rey demonio. Esperaba un nivel base de 50, pero el mago anunció el impactante resultado. El nivel base de Haruto era apenas 2. Para empeorar las cosas, no tenía afinidad elemental, lo que significa que solo podía usar magia de barrera. Al oír esto, el rey llamó a su propio hijo un fracaso. Siendo tan insensible como el rey, la reina aceptó sin dudarlo, y juntos decidieron declarar públicamente que su hijo había muerto durante el parto. Haruto se dio cuenta de que su terrible suerte lo había seguido incluso en esta nueva vida. A pesar de los intentos de los magos por disuadirlo, el rey les ordenó abandonar a Haruto en el bosque. Mientras tanto, la diosa de las tramas comenzó a entrar en pánico. Ella se quejó de que había dominado tanto a Haruto que su sistema no podía leer con precisión sus niveles de maná ocultos. No solo no le asignó una afinidad elemental, sino que también elevó su verdadero nivel a 1002. Ahora solo en el bosque, Haruto, envuelto como una momia, luchaba por moverse. Desesperado, decidió probar su barrera mágica. Para su sorpresa, pudo manipular su forma a voluntad. Usó la barrera sobre sí mismo, permitiéndole moverse usando su mente. De repente apareció un lobo enorme e inmediatamente intentó devorarlo, pero sus ataques no pudieron atravesar su barrera. Haruto intentó crear una serie de cubos de barrera para contraatacar, pero simplemente rebotaron en el lobo, que solo se enojó más. Pensando rápido, usó su barrera para derribar un montón de árboles y atacar a la bestia, pero apenas causó daño. Como último recurso, Haruto convocó una roca gigante desde las profundidades del subsuelo en un intento de aplastar al lobo. Aterrorizado, el lobo se rindió y suplicó clemencia. Al principio, Haruto no se dio cuenta de que estaba suplicando por su vida, pero una vez que se dio cuenta, el lobo le explicó que solo tenía la intención de comérselo para aumentar su maná sin darse cuenta de su verdadera fuerza. Cuando ella le preguntó quién era, todo lo que Haruto pudo decir fueron sonidos parecidos a los de un bebé. Desafortunadamente, el lobo no era Team de Boss Baby y no podía entender el balbuceo de Haruto. Entonces, usando su barrera mágica, creó una laringe artificial. Ahora capaz de hablar, se presentó como Haruto y explicó cómo sus horribles padres lo habían dado por muerto. El lobo, al ver su enorme aura mágica, asumió que era el señor demonio y comenzó a enloquecer. Haruto, sin interés en lidiar con un perro demasiado grande, intentó irse. En un momento de descuido, accidentalmente la llamó Fly, lo que la llevó a declarar que habían formado oficialmente un pacto. Mientras Haruto intentaba explicar el malentendido, su cuerpo de repente colapsó por el hambre. Desesperado, pidió en broma probar sus ordeñadores antes de morir de hambre. Al escuchar esto, Fly se transformó en una belleza pelirroja con una figura asombrosa y, naturalmente, desarrollo de la trama. Haruto, al borde de una catástrofe inducida por una hemorragia nasal, rápidamente usó su barrera mágica para conjurar un traje de cuerpo completo para calmarse. Antes de que pudieran decidir su próximo movimiento, sintieron que alguien se acercaba, y Haruto se preparó para lo peor. Apareció un hombre anunciando que había venido por Haruto. Fly rechazó rotundamente su oferta y declaró audazmente que Haruto era ahora su maestro de por vida. El guerrero, imperturbable, explicó que era el tío de Haruto, hermano del rey, y que había venido a salvar a su sobrino. Al reconocer a Fly como un demonio, el hombre notó que ella no había lastimado a Haruto y en cambio se ofreció a convertirla en su asistente, a lo que ella estuvo de acuerdo. Antes de partir, el tío de Haruto fingió su muerte, asegurándose de que el reino asumiría que había sido devorado por un demonio salvaje. 9 años después, en la propiedad de Margrave Gold,
Haruto ahora tenía una hermana menor llamada Charlotte. La vida había sido pacífica hasta ahora, pero Haruto no podía evitar la sensación de que Charlotte sentía su naturaleza degenerada y secretamente lo despreciaba, haciéndolo sentir incómodo. Mientras tanto, Fly permaneció ajeno a lo que le preocupaba. En su habitación, Haruto había creado un clon de sí mismo para actuar como su doble, en caso de que alguna vez decidiera deshacerse de su familia. Sin embargo, el mayor problema era que Fly definitivamente lo seguiría, lo que molestaría a Charlotte. Frustrado, incluso consideró crear un clon de Fly para hacer frente a la situación, pero la idea parecía descabellada. En ese momento, su padre lo llamó al patio para su primera sesión de entrenamiento con espada. Cuando comenzaron, su padre activó su aura de guerrero, lo que hizo que Haruto se preocupara de estar en serios problemas si lo golpeaban. Entonces, Haruto impulsó sus habilidades físicas con su barrera mágica. Saltó hacia su padre para atacar, pero su padre lo esquivó fácilmente. Sin embargo, cuando la espada de Haruto golpeó el suelo, se rompió, dejando un gran cráter, para sorpresa y aprobación de su padre. Esa noche, en la oficina, el padre de Haruto, Gold, le confió a su esposa que sospechaba que Haruto podría ser un demonio reencarnado, lo que le provocó pánico. Gold agregó que sabía que la familia real tenía un historial de mezclarse con demonios, lo que podría explicar los extraños poderes de Haruto. Aunque carecía de los rasgos típicos de los demonios, como cuernos o cola, Gold creía que el escudo real podría contener el secreto. También podría explicar por qué Flay, un demonio, había permanecido tan leal a Haruto mientras holgazaneaba en su habitación. Unas semanas más tarde, Haruto notó algo de conmoción afuera y revisó las imágenes de vigilancia. Vio a un grupo de caballeros heridos siendo atendidos fuera del castillo. Preocupado, le preguntó a Gold qué había pasado. Gold explicó que habían estado lidiando con continuos ataques de ladrones y durante una reciente redada en el escondite de los bandidos fueron emboscados por detrás. Fly, siempre sarcástico, se burló de los caballeros por ser carne de cañón débil, lo que visiblemente enojó a Haruto, lo que lo llevó a decirle que se callara. Más tarde esa noche, Haruto se despertó y encontró a Fly esperando en su puerta. La llevó afuera y le mostró imágenes de vigilancia de todo el dominio, con la esperanza de localizar al grupo de bandidos responsables del ataque. Juntos, Haruto y Fly decidieron volar a la ubicación de los bandidos, mientras Charlotte, su hermana, los vio escabulléndose por su ventana. Mientras tanto, los bandidos celebraban su victoria sobre los caballeros y planeaban informar a su provincia con las buenas noticias. De repente, apareció Haruto y rápidamente los congeló en su lugar usando sus barreras. Un bandido particularmente engreído, con dientes de conejo, confundió a Haruto con un niño inofensivo, hasta que Haruto lo estrelló contra la pared con sus barreras, haciéndolo arrepentirse de su tontería. Haruto amenazó con asarlos vivos a menos que le dieran respuestas. Los aterrorizados bandidos confesaron que eran soldados de un imperio vecino y que tenían un cómplice que los había introducido clandestinamente en el país. Satisfecho con la información, Haruto se fue y envió una carta anónima a su padre, informándole de la exitosa erradicación de los bandidos. Al día siguiente, un mensajero le llevó a Gold la carta anónima, lo que solo profundizó sus preocupaciones. Al darse cuenta de que el imperio estaba involucrado, Charlotte sintió curiosidad por saber quién se había hecho cargo de los bandidos. Después de analizar la forma en que se manejó la situación, Gold concluyó que el demonio Flay, ahora convertido en niñera, probablemente era el responsable. Esa noche, durante la cena, Gold anunció que Charlotte y su madre asistirían al festival anual en un pueblo cercano. Haruto, preocupado por su seguridad, sugirió que llevaran a Fly como protección. Luego recordó que Flay había estado ahuyentando a los monstruos del dominio a petición suya, asegurándose de que el área permaneciera segura. Una tarde, Haruto se despertó abruptamente por las alarmas del sistema de vigilancia que había colocado en Charlotte semanas antes. Mostraba que Charlotte y su madre estaban siendo atacadas por un grupo de asaltantes en el bosque. Si bien la madre de Charlotte hizo todo lo posible para proteger a su hija, lanzando una barrera para proteger a Charlotte de los hechizos, terminó herida en el proceso. Haruto rápidamente usó sus barreras para comunicar instrucciones a Charlotte, ayudándola a escapar a través del bosque. Finalmente llegaron al borde de un acantilado sin una salida clara. La madre de Charlotte, sin saber quién los estaba ayudando, decidió hacerse un cebo para mantener a su hija a salvo. Al salir de la cueva en la que se habían escondido,
se apuntó con su espada, dispuesta a sacrificar su vida para evitar convertirse en rehén. Afortunadamente, Haruto llegó justo a tiempo, usando sus barreras para romper la espada antes de que ella pudiera hacerse daño. Luego la ancló en su lugar con su magia, mientras desataba un grito aterrador que asustó a los atacantes, haciéndolos huir aterrorizados. Esa noche, la noticia del incidente en el bosque llegó a Gold y Haruto. Los heridos no solo fueron atacados, sino que al mismo tiempo fueron sanados. Gold le preguntó a Haruto qué pensaba sobre el asunto, a lo que Haruto respondió que el misterioso héroe probablemente estaba de su lado, por lo que no había necesidad de entrometerse más. Gold, divertido, llamó a Haruto una zorra astuta, pero su conversación fue interrumpida cuando Charlotte y su madre, Italia, entraron a la habitación con Flay. Todos se abrazaron por unos momentos, aliviados de estar a salvo. Sorprendentemente, Charlotte también corrió a abrazar a Haruto, lo que sorprendió a sus padres. Ella dio un paso más al anunciar su amor por él, lo que provocó que Flay sintiera una punzada de celos. A partir de ese día, Charlotte se convirtió en la mayor admiradora de Haruto, y a menudo lo seguía a todas partes, molestándolo con atención. Un día, Charlotte mencionó que su biblioteca contenía una vasta colección de libros sobre magia antigua. Se ofreció a llevar a Haruto allí, y cuando llegaron a la enorme biblioteca, que parecía lo suficientemente grande como para servir a una universidad real, Charlotte comenzó a explorar los estantes. Pronto regresó con varios libros e insistió en que Haruto la ayudara a estudiar, sin siquiera esperar su respuesta. Luego se sentó sobre él mientras estudiaban, lo que hizo que Haruto se sintiera incómodo, aunque a ella no parecía importarle. Mientras leían los textos antiguos, las historias le recordaron a Haruto su viejo mundo, donde podía ver anime todo el día. Al expresar sus pensamientos en voz alta, captó el interés de Charlotte y pronto se encontró explicándole qué era el anime y lo divertido que podía ser. Intrigado, Haruto decidió centrar su energía en esta investigación del anime. Después de 2 semanas de esfuerzo, logró conectarse a un servidor de internet japonés y recuperó el acceso a su antigua cuenta NEET. Haruto le presentó el anime a Charlotte, dándole la libertad de elegir lo que quería ver. Como era de esperar, quedó absorta en cuestión de segundos. Sus ojos brillaban de emoción, pero pronto admitió que no podía entender el idioma y le pidió a Haruto que le enseñara. Aunque al principio tenía dudas, Haruto se sorprendió cuando, después de solo 6 horas, Charlotte ya dominaba el hiragana, el katakana y los kanji de nivel medio. Durante la cena, Charlotte estaba notablemente dormida, lo que llevó a Gold a preguntar qué habían estado haciendo ella y Haruto en su habitación. Antes de que Haruto pudiera responder, Charlotte inocentemente afirmó que habían estado estudiando magia antigua. Al día siguiente, Gold y sus fuerzas se propusieron enfrentarse a los bandidos restantes cerca de las fronteras de su dominio. Charlotte, visiblemente preocupada, expresó su preocupación por su seguridad. Haruto le aseguró que los bandidos restantes eran meros plebeyos, a diferencia de los soldados imperiales entrenados a los que se habían enfrentado antes. Aún así, Charlotte expresó su deseo de paz, esperando que todos puedan vivir en armonía. Haruto, siendo más pragmático, le dijo que la paz era prácticamente imposible. Pero Charlotte, sin inmutarse, elogió sus increíbles poderes y le rogó que se uniera a la batalla. Sus ojos brillantes estaban tan llenos de pasión que él no pudo negarse. Para entretenerla, Haruto inventó un ridículo disfraz de superhéroe, convirtiéndose en una broma ambulante, aunque a Charlotte no pareció importarle. A ella le encantó y le rogó que fuera con él, pero Haruto se negó y, en cambio, prometió darle un asiento en primera fila para ver la acción desde lejos. Haruto llegó rápidamente al bosque e inmediatamente atrapó a los bandidos en una barrera. Su plan inicial era dejar el resto del trabajo a Gold, pero sabiendo que Charlotte estaba mirando, no pudo resistirse a adoptar una ridícula pose de superhéroe antes de noquear a los bandidos, sintiéndose un poco culpable por intimidar a oponentes tan débiles. Cuando finalmente llegó Gold, preguntó quién era la misteriosa figura. Haruto, en su personaje dramático, simplemente respondió, «Aún está pendiente». De vuelta en casa, Charlotte estaba tan divertida y conmovida por su actuación de payaso que lo animó a seguir luchando contra los bandidos en el dominio. Esto le valió el apodo de El Caballero Negro, para su diversión.
Más tarde, Haruto finalmente perfeccionó su clon, que era tan vago y desmotivado como él. Charlotte llegó a su habitación y descubrió dos versiones igualmente molestas de Haruto discutiendo entre sí. Cuando Fly solicitó la presencia de Haruto afuera, intentó enviar a su clon en su lugar, pero el clon perezoso se negó de mala gana. Haruto salió y fue recibido por un joven engreído llamado Príncipe Layo, junto con su educada hermana, la princesa Mariana. Aparentemente eran los verdaderos hermanos de Haruto, que no habían sido arrojados al bosque como él. Layus, lleno de arrogancia, desafió a Haruto a duelo, prometiendo ser suave con él. Sin embargo, Haruto estaba más preocupado por el tamaño de la cabeza de Layus. Al escanear sus estadísticas, descubrió que Layus se encontraba actualmente en el nivel 9, con potencial para alcanzar el nivel 40, un nivel decente considerando que el más alto del país era 77. Layus de repente se abalanzó sobre Haruto, pero Haruto casualmente lo esquivó, lo que enfureció al príncipe. Para entretenerlo, Haruto usó una barrera fortalecedora sobre sí mismo y permitió que Layus lo convirtiera en una piñata humana, aumentando el ego del príncipe. Sin embargo, Layus cometió el error de exigirle a Haruto que se defendiera. En un instante, Haruto apareció detrás de él y le dio un ligero golpe en la cabeza, poniendo fin al duelo. Pasaron los días y Charlotte se obsesionó con las imágenes de vigilancia del dominio, a menudo llamando la atención de Haruto hacia cualquier cosa fuera de lo común. Mientras tanto, Fly apareció e insistió en acompañar a Haruto en sus misiones. Haruto, no queriendo que ella complicara las cosas con su comportamiento imprudente, le recordó todas las tareas que tenía que hacer. Sin embargo, Fly afirmó que ya los había terminado, por lo que Haruto no tuvo más remedio que dejarla unirse a él. Charlotte, que siempre buscaba una buena historia, vio esto como una oportunidad para presentar un personaje secundario para ayudar al héroe, con el que Fly jugó con entusiasmo. Antes de partir, Haruto advirtió a Fly que no derramara ninguna salsa de tomate, ya que Charlotte estaría observando cada uno de sus movimientos. Al llegar al escondite de los bandidos, Haruto adoptó su ahora infame y ridícula pose de superhéroe, mientras Fly apareció por detrás, vistiendo un traje. Sin dudarlo, Fly comenzó a quemar a los bandidos con sus llamas, y Haruto tuvo que intervenir para proteger a los bandidos de su ataque desmesurado. Parecía que el demonio desquiciado se había emocionado demasiado por su última misión. A pesar de las barreras de Haruto que protegían a los bandidos, Fly no tenía ni idea e intentó preparar llamas aún más fuertes. Haruto tuvo que intervenir de nuevo, deteniéndola antes de que las cosas fueran demasiado lejos. De regreso a casa, Charlotte elogió su supuesto trabajo en equipo, aunque Fly todavía se preguntaba por qué sus llamas no habían alcanzado a los bandidos. Mientras tanto, en el castillo, Layo estaba furioso después de haber sido humillado por un don nadie de nivel 2 frente a los guardias. Sus asistentes llegaron para ayudarlo a prepararse para un banquete y al mismo tiempo le informaron sobre una gira programada con Charlotte para el día siguiente. Esa noche, el clon de Charlotte y Haruto, a quien llamaremos Haru por simplicidad, regresaron del banquete y encontraron a Haruto durmiendo. Cuando llegó la cena, Haruto estaba listo para darse un festín, pero Haru arremetió, quejándose de tener que soportar el banquete real en su lugar. Entonces Haruto espetó, jurando no volver a asistir a tales reuniones nunca más. Sin embargo, Charlotte lo tranquilizó al revelarle que estaría con él durante la gira con el príncipe Layo. Esto hizo que Haruto sospechara, preguntándose si a Layus le gustaban las chicas más jóvenes, por lo que decidió acompañarla, solo para estar seguro. Más tarde esa noche, Haruto revisó la ruta del recorrido para garantizar su seguridad, solo para descubrir un grupo turbio llevando a cabo un ritual de invocación. Curioso, fue al lugar y casualmente preguntó qué estaban haciendo. El grupo se asustó de inmediato, ya que Haruto parecía más un líder oculto que ellos. La pregunta de Haruto sobre si tenían la aprobación de Lord Gold fue recibida con hostilidad. El grupo, asumiendo que era un enemigo, dirigió sus círculos mágicos hacia él, pero Haruto rápidamente los derrotó. Desesperado, el líder usó un enorme círculo mágico para convocar a un ejército de caballeros esqueléticos y les ordenó atacar. Aunque Haruto destruyó los esqueletos con su espada, rápidamente se reunieron y lo rodearon. Al observar sus núcleos, se dio cuenta de que podía corromperlos y, con un poco de esfuerzo, tomó el control de los magos. Luego, los invocadores convocaron a un golem gigante, que inmediatamente se volvió loco y asestó un poderoso golpe que envió a Haruto a volar.
Cuando el golem se acercó nuevamente, Haruto esquivó su ataque y notó el núcleo incrustado en él. Con precisión, conjuró una estaca de roca para destruir el núcleo, apagando al golem. Luego, usando su nuevo control, Haruto ordenó al golem que se volviera contra sus creadores, dejando al líder desconcertado. Haruto explicó casualmente que había alterado accidentalmente su fórmula de invocación. Después de reunir a los magos, Haruto intentó interrogar al líder, aunque el hombre no se dejó intimidar por sus payasadas. Haruto, frustrado, decidió enterrar vivos a los hombres del líder. Este aterrador acto obligó al líder a confesar. Eran la unidad de invocación personal de la reina, enviada para atacar la gira real. Su misión era asesinar a Charlotte. Haruto, ahora plenamente consciente de que los disturbios de la región fueron orquestados por la reina, recordó cómo ella lo había abandonado fácilmente en el pasado para proteger su estatus. Esto solo impulsó su determinación de proteger a Charlotte y poner fin a los planes de la reina. Al día siguiente, durante la gira, Charlotte mencionó casualmente el duelo de Laius con Haruto, asegurándole al príncipe que no se sintiera mal, ya que nunca tuvo una oportunidad. Haruto, de pie en silencio, no pudo evitar sonreír. Laius estaba claramente enfurecido, y cuando Haruto intentó reducir la tensión, Laius espetó y le dijo que se callara. Mientras continuaban el viaje, el carruaje se detuvo repentinamente. El grupo salió para admirar un vasto campo de trigo dorado. Mientras Charlotte jugaba con sus primas, Haruto se acercó a su padre, Gold, y le preguntó, de manera velada, ¿qué haría si la reina estuviera conspirando para matar a Charlotte? El oro, sin embargo, ya le llevaba ventaja. Gracias al Caballero Negro, había interrogado a los magos capturados la noche anterior y estaba al tanto de los planes de la reina. Gold admitió que la reina siempre había tenido malas intenciones hacia su familia, pero explicó que no podía actuar contra ella debido a su autoridad e influencia políticas. Esto hizo que Haruto deseara que ella simplemente desapareciera. Gold le advirtió contra tales pensamientos, recordándole que la reina era esencial para mantener la estabilidad en la capital, especialmente después de la caída del poder del rey. Mientras tanto, en la capital, la reina estaba furiosa y se preguntaba por qué sus intentos de asesinato seguían fracasando. Su asistente le informó nerviosamente que alguien vestido con un disfraz estilo Power Ranger estaba frustrando sus planes. En un ataque de ira, derramó su vino, reprendiéndolos por haber fallado ya 3 veces. La reina reiteró la gran amenaza que representaba Charlotte para su reinado y sonrió con picardía ante la idea de enfrentarse a alguien poderoso. Sin que ella lo supiera, Haruto ya estaba en las sombras, escuchando a escondidas toda la conversación. Su repentina voz sorprendió a todos, poniéndolos en alerta máxima. Pero antes de que pudieran actuar, Haruto usó sus barreras para hacer que toda la habitación se durmiera. Al emerger de la oscuridad, se reveló y la reina inmediatamente lo reconoció como el infame Caballero Negro. Ella le preguntó cómo logró superar sus barreras, a lo que él respondió descaradamente que podía romper la cuarta pared si quisiera. La reina, al darse cuenta de la amenaza que enfrentaba, conjuró varios círculos mágicos a la vez. Haruto quedó impresionado, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los círculos lo tomó por sorpresa y lo atrapó en una esfera de agua. La reina intentó ahogarlo, pero Haruto salió fácilmente de la bola de agua, imperturbable. Ella siguió lanzándole carámbanos mortales, que él bloqueó, pero ella ya estaba preparando un ataque masivo de llamas. Cuando las llamas lo envolvieron, ella creyó que finalmente estaba acabado. Sin embargo, para su consternación, Haruto salió ileso, felicitándola casualmente por lo cerca que estaba de convertirse en archimaga. Esto solo la enfureció aún más y comenzaron una intensa batalla. Su intercambio de hechizos fue increíblemente rápido, y la reina rápidamente se dio cuenta de que Haruto tenía más maná que incluso el rey demonio que había derrotado previamente. Desesperada, la reina cargó contra él con su espada. Haruto, conjurando su propia espada, detuvo su golpe, entregándola a una pelea con espadas. Por un breve momento, la reina ganó confianza, empujando a Haruto hacia atrás con todas sus fuerzas y alardeando de su superior habilidad con la espada. Pero en un solo y rápido movimiento, Haruto la dominó y la desarmó sin esfuerzo. Como castigo, Haruto le colocó un collar asesino alrededor del cuello. Para su diversión, la reina comenzó a ladrar incluso antes de que él pusiera alguna condición en el collar.
Luego explicó que si intentaba quitárselo, su cabeza se caería inmediatamente. La reina, ahora totalmente a su merced, le preguntó cuál era su verdadero objetivo. Haruto, con aire de indiferencia, le dijo que a él no le importaban su peluca falsa ni sus ambiciones. Él le advirtió severamente que no dañara a Margrave Gold ni a nadie de su familia si ella valoraba su vida. Antes de irse, Haruto le dio una última demostración de su inmenso maná, intimidándola aún más. 5 años después, en pleno invierno, se vio a Charlotte, Fly y Haruto dando un tranquilo paseo por la nieve, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Oruto estaba contento de que su manipuladora madre se hubiera convertido en una reclusa, y soñaba despierto con cómo su próximo cumpleaños número 15 significaría vivir la vida de sus sueños como un ordenado recluso. Mientras estaban afuera, Fly impresionó a todos con sus habilidades ocultas en motos de nieve, pero Oruto no pudo evitar notar el frío que tenía con su delgado traje de sirvienta. Intentó actuar con dureza, pero sus escalofríos incontrolables la delataron. Sintiéndose un poco responsable, le creó una capa de invierno y le dijo que le avisara si tenía algún problema. Pero antes de que ella pudiera responder, él le negó descaradamente su ayuda, burlándose aún más de ella. En ese momento llegaron sus padres y Gold les informó que la reina no había sido vista en público por un tiempo. Circulaban rumores de que llevaba un collar de esclava. De vuelta en casa, Gold lanzó otra bomba sobre Oruto. Se le pidió que se inscribiera en la Real Academia una vez que llegara la primavera. Oruto, por supuesto, estaba en contra de la idea, pero Gold explicó que la inscripción vino con una carta de recomendación real del rey, lo que no le dejaba espacio para escapar. De mala gana, Oruto aceptó asistir, pero se negó a traer un asistente. A pesar de que Gold insistió en que debería hacerlo, su mente consideró brevemente a Fly, pero rápidamente descartó la idea, pensando que era demasiado atolondrada para la vida en la ciudad. En su habitación, Oruto intentó traspasar la responsabilidad a su clon, Haru, pidiéndole que asistiera a la academia en su lugar. Como era de esperar, Haru se negó y lo criticó por intentar evadir la responsabilidad. Haruto señaló que sin magia sería expulsado rápidamente, pero Haru respondió que con el esfuerzo adecuado se podría lograr. Los dos entablaron una acalorada discusión, con Oruto haciendo un berrinche infantil. Después de mucho ir y venir, Oruto prometió colocar una barrera sobre Haru para protegerlo de cualquier matón, y sellaron el trato con un apretón de manos. Al día siguiente, Haruto estaba descansando en su cabaña de montaña después de haber pasado 5 años preparándose para su estilo de vida ideal de encierro. Mientras jugaba videojuegos, Charlotte irrumpió exigiendo ver su anime favorito. Después de que terminó el episodio, Charlotte se quejó de que Gold limitaba sus visitas al bosque, citando preocupaciones de seguridad. Esto le dio a Oruto una idea y decidió crear una puerta de teletransportación que probó con una manzana mientras seguía jugando. Unos días más tarde, Oruto de repente entró en pánico al darse cuenta de que todavía no había elegido un asistente para la academia. No queriendo que Fly se diera cuenta y hiciera una escena, rápidamente afirmó que iba a salir a caminar. Su caminata lo llevó a un pueblo cercano, donde su ejército de esqueletos de hace 5 años se había establecido. Los esqueletos, que se habían encariñado con él después de su resurgimiento, vivían cómodamente en su nuevo hogar. Johnny, el líder esquelético, encabezó la fiesta de bienvenida. Resultó que los esqueletos lo habían estado siguiendo lealmente e incluso habían comenzado a invitar a otros monstruos a su aldea. Cuando Oruto le preguntó en broma a Johnny si estaba tratando de interpretar el papel de Rimuru, Johnny reveló que en realidad era Fly quien había estado trayendo monstruos callejeros. Después de no poder encontrar un asistente adecuado, Oruto regresó a casa, solo para ser recibido por Fly, quien había descubierto su búsqueda. Recordando la estricta advertencia de Gold de no tomar a Fly como su asistente, Oruto fríamente le dijo que se ocupara de sus propios asuntos, rompiéndole el corazón mientras él se alejaba. Al día siguiente, Charlotte anunció con entusiasmo que se le había ocurrido el nombre perfecto para el Caballero Negro. Ella lo reveló con entusiasmo, llamándolo Adolf Hitler o Shiva para abreviar, creyendo que era un nombre apropiado para el dios de la destrucción y la creación. Haruto se quedó sin palabras, no por el nombre, sino porque se dio cuenta de que de alguna manera había convertido a una niña noble como Charlotte en una adicta a Internet. A pesar de su consternación, Charlotte no se detuvo ahí. Visitó la aldea de los monstruos y colmó de elogios a Haruto por crear un lugar así, a pesar de que fue principalmente esfuerzo de Fly. Sin perder el ritmo, Charlotte nombró a la aldea Pandemonium,
consolidando aún más su papel en el creciente caos que lo rodeaba. Mientras tanto, en la cima de una montaña, un grupo de aventureros se encontró cara a cara con un temible dragón azul de la tormenta de nieve. El dragón estaba listo para congelarlos y convertirlos en estatuas humanas, pero justo cuando se preparaba para atacar, de repente se fue volando, solo para quedar atrapado en una poderosa avalancha que lo dejó gravemente herido. La noticia de la aparición del dragón cerca de la frontera pronto llegó a Gold. Aunque Oruto no creía que fuera asunto suyo, Gold expresó su preocupación de que el dragón pudiera enloquecer una vez que se recuperara. Luego le pidió a Fly que investigara la situación, pero ella se negó rotundamente, afirmando que solo Oruto podía darle órdenes. Con un suspiro, Oruto le dijo de mala gana que mirara al dragón. Aunque notó su vacilación, Fly explicó que el dragón probablemente era muy viejo, razón por la cual nunca había oído hablar de él antes. Su existencia significaba que no había participado en la guerra entre humanos y demonios durante el reinado del Rey Demonio. Ella razonó que no tenía sentido ayudar a una criatura que se había escondido cobardemente en las montañas durante tanto tiempo. A pesar de su protesta, Charlotte escuchó su conversación y apareció con sus mejores ojos de cachorrito, suplicándoles que ayudaran al dragón herido. Bajo la mirada sincera de Charlotte, Flay aceptó ayudar a regañadientes. Y ahí es donde concluimos la parte 1. Pero no te preocupes, volveremos pronto con nuevos episodios. Mientras tanto, asegúrese de presionar el botón suscribir para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos contenido de anime increíble todos los días, así que estad atentos.